Habíamos dado una previa. Omar Fernández, candidato a senador por el Distrito Nacional por Alianza Rescate RD. O sea que va con el apoyo del PLD, con el apoyo del PRD y de algunos otros grupos menores. Buenos días, Omar. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar con ustedes, gente que aprecio bastante. No, hay diputado, actual diputado. Actual diputado. Sí, señor. Que creo que se está desentando un poco el Congreso, porque hay diputados, y se llama diputado usted. buen fresco. Ay. Omar, qué bueno que estás acá. La última información que tenemos sobre uno de los elementos interesantes de esta campaña electoral, distinta a otras campañas, tiene que ver con el debate electoral. Guillermo Moreno acaba de confirmar prácticamente hace menos de 24 horas su participación en el debate. Dicen que lo hizo en el último minutico cuando no faltaba nada. Faltando 50 tu respuesta segundos. sobre eso, ¿no? Es tu principal contendor. Bueno, yo primero le agradezco mucho a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel, que me invitara. Ya eso significa una gran cosa. Estoy convencidísimo de que los debates fortalecen la democracia. Ya participé en uno hace poco. Primera vez que participaba en ese formato. Y te digo, uno se pone un poquito tenso. Cuando uno se tranca a estudiar los temas, porque uno tiene que hacerlo bien y hablarle y comunicarle a los ciudadanos que uno quiere que sean sus electores finalmente. Es como un proceso poco tedioso, pero buenísimo. De verdad que una experiencia maravillosa. Les reitero el agradecimiento a Ángel y de verdad que estoy preparado para ese próximo lunes 22 de abril, para dar el combate y sobre todo explicar mis propuestas y mis ideas de por qué quiero llegar al Senado de la República. Y definitivamente habrá debate, porque nada más estaban contemplando las dos posiciones senatoriales, tanto la tuya como la de Guillermo para el Distrito Nacional, y eso hace que haya debate. Hasta ayer no había debate porque no ibas a debatir tú solo. Bueno, yo, si así lo quería, yo me presentaba solo, cualquier cosa. ¿Sí? Claro, porque ya acepté y la verdad que es una invitación que ¿Tú te atrevías a mucho. dejar 4 sillas vacías ahí y hablarle a las 4 sillas? Si ellos permitían ese formato, yo con mucho gusto le hablaba al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano y a las 4 sillas. Omar, estas elecciones o esta campaña electoral pareciera tener algunos matices distintos de campañas anteriores. La participación de gente joven, de personas que a pesar de estar o ser muy jóvenes, están preparados, tienen propuestas, le han dado una cara distinta tal vez a la campaña electoral. Hablan de debates, quieren ir a los debates, hablan de proyectos de ley, hablan de leyes que no se cumplen. El medio ambiente es un tema de campaña y eso habla de mucho avance en el país. Pero eso lo vemos nosotros desde los medios de comunicación. Tú que estás dentro de ese redil de participantes, de las personas que tienen que prepararse, de los nuevos jóvenes que quieren ir a la política y que hablan de que el pasado tuvo una característica, pero yo pertenezco al presente a pesar de ser hijo de un político. Quiero que nos cuentes qué tú adviertes en esta campaña electoral que te agrada, que te hace sentir cómodo para continuar adelante y si hay cosas que deberían mejorarse. Bueno, me pone contento que la vara está alta, por lo que eso de alguna manera obliga a que haya mejor calidad en los candidatos y en una eventual representación en el Congreso Nacional. Yo observo que hay buenos jóvenes con buenas ideas en todos los partidos políticos. El PRM los tiene, el PLD por supuesto que los tiene y evidentemente la Fuerza del Pueblo también. Y me genera mucha ilusión porque veo que esa nueva generación que va llegando a la política lo hace con mucho compromiso, con ideas, con propuestas, porque ya es casi inconcebible que te presentes como candidato sin saber de nada y ganar porque sí. Yo creo que sobre todo en una demarcación tan particular como el Distrito Nacional, observa mucho eso. Y entonces, te diría que el poder hablar hoy de temas que son urgentes, acuciantes y de carácter nacional es buenísimo. Hablar de seguridad ciudadana en términos legislativos, hablar de alto costo de la vida, cómo un legislador enfrenta a un presupuesto general del Estado todos los años que no indexa por inflación el salario de los trabajadores que pagan impuestos sobre la renta como manda la ley. Y yo ser uno de esos diputados que alza la voz en defensa de los trabajadores dominicanos. Pero también hablar de el proyecto que he sometido allí que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología para ver la seguridad ciudadana desde la prevención y no desde la persecución y represión, en lo que ya somos moderadamente buenos. O sea, entender que ya hay otros competidores que también plantean soluciones a problemas y que son buenas soluciones, yo creo que le ha subido mucho la calidad al debate, a las candidaturas, a las propuestas y ojalá eso se replique en todas las demarcaciones del país, porque lo que aspiramos es a tener mejores políticos que tengan mayor conciencia de lo que son los problemas de los ciudadanos y sobre todo que sepan cómo abordarlo, porque por ahí me decepciona un poco cuando veo que llega gente con poco o ningún criterio de qué hacer y por qué va a la política
más allá de un interés particular, y yo creo que no debe ser. Uno es servidor público, uno se debe a la gente. El soberano vota o te saca de los puestos, y yo creo que mientras se presenten opciones así, le devolveremos la confianza a los dominicanos de que se puede creer en los políticos. Bueno, importante eso, qué hacer y por qué se está en la política. Tú naciste en el 91. 91. ¿En qué mes? Diciembre. Todavía tú no tienes ni la edad de Cristo tú todavía. No, de 32 años. 32 años más lo que falta. Hay gente que dice que tú tienes una carrera como meteórica. Estaba comenzando la segunda juventud y era diputado y ya va para senador. Si tú ves el discurrir de los principales líderes y políticos dominicanos, ellos primero agotan un proceso más amplio que tú. ¿Tú no crees que va muy rápido? Mire, yo creo, Nelson, que cada quien va a su ritmo. Por ahí uno escuchaba algunas voces que decían, bueno, Omar, mira, tú puedes repetir como diputado, y le diré que para mí repetir como diputado habría sido una gran cosa, porque habría significado que la gente confió en mí, lo hice bien y me dio una segunda oportunidad. Pero también me parece que se presentó una oportunidad de avanzar hacia el Senado de la República y darle buena voz y representación a los capitaleños. Esa es una oportunidad que ya quedará del Distrito Nacional si finalmente me la otorga o no. Por eso yo estoy como tan fajado en hacerle entender a la gente cuáles son mis ideas, mis propuestas y lo que me mueve para llegar al Senado de la República. Por lo que al final yo creo que la edad es como solo un número. 32 años, bueno, joven para algunas cosas, un poquito viejo ya para otras. Mire que yo no me he casado y parece que ya a los 32 como que me va picando cerca la bola. Entonces depende para qué. Pero en el caso de una buena representación en el Congreso de la República, yo creo que la energía que me da, la juventud que tengo en este momento y además hacerme acompañar de personas con experiencia que me ayudan, creo que es una buena combinación para hacer un buen trabajo en el Senado. ¿Esas decisiones se consultan con los padres? Sí, por supuesto. ¿Y estuvieron de acuerdo? Primero lo consulté con Dios, le pedí discernimiento, que me trazara una brújula clara para que me explicara hacia dónde iba. Y luego con mis padres, por supuesto, y mucho de mi madre. A ella le consulté bastante, confío mucho en su criterio, cómo ella ve las cosas, y al final ella me prometió que me acompañaría en este camino. Así que eso me dio como la fortaleza y la energía que necesitaba para convencerme de que era un buen paso que estábamos dando. Omar, quiero preguntarte sobre los proyectos de ley que has impulsado en el Congreso. He escuchado en algunos programas de radio, de televisión, voces críticas también en contra de tus propuestas y dicen, es que Omar no pelea los proyectos, o sea, él los pone, están allí y no pelea después el proyecto, eso se queda allí como una buena idea, como una buena iniciativa. Pasó con el tema de las toallas sanitarias, que apoyamos desde este espacio esa iniciativa, y ahora has presentado un proyecto de ley que tiene que ver con el asunto de los anticipos, ¿no? Entonces dice, suena bien, estamos en campaña electoral y nadie quiere que le suban los impuestos. ¿Es un recurso de campaña o qué va a hacer Omar Fernández incluso para llevar adelante que esos proyectos se concreten? Bueno, lo primero, como plan tengo rescatar todos mis proyectos que sometí como diputado, porque es importante que los televidentes que sintonizan en este momento comprendan lo siguiente. Si alguno no logró convertirse en ley, no fue por falta de diligencia, es porque hay una dinámica en el Congreso Nacional en la que se requiere el consenso de todos los diputados. Somos 190. Y de los 190 yo pertenezco a una bancada de 19, o sea, una evidente minoría, lo que requiere el apoyo de los PRMistas, de los PLDistas, de todos los partidos. Y lograr ese consenso a veces es tedioso, porque mi proyecto no es el único. Cada diputado somete sus proyectos también y bueno, aquella burocracia es terrible. Pero sí, te diría que creo importante, primero, que la gente se entere de la burocracia que se da allí y segundo, con el tema del proyecto de ley de los anticipos, mira, yo invito a la gente a que entre al portal en la Cámara de Diputados que presenta los proyectos que cada diputado ha sometido. Entre proyectos de ley y resoluciones, más de 15. Por lo que en realidad ninguno es más importante ni menos importante que el otro. Cada cual como que va con su momento. Y yo no podía someter un proyecto que tuviera que ver con temas de impuestos de manera irresponsable sobre el populismo. Yo tenía que primero estudiarlo bien, asesorarme bien, que me explicara bien la viabilidad de la idea que yo tenía. Ya conversando con la gente en la calle, sobre todo con los emprendedores dominicanos y capitaleños, me daba cuenta que el anticipo, yo que pago anticipo en mi oficina de abogado también, me daba cuenta que, bueno, el anticipo no te permite avanzar bien. Y lo que estoy planteando es una reforma al artículo 314 del Código Tributario que contempla los anticipos, para que en el caso de los microempresarios, son empresas que tienen 10 empleados o menos, no paguen más anticipos. Y en el caso de los pequeños empresarios, que paguen anticipos sobre la base del 50% de los impuestos liquidados del ejercicio anterior. Eso sí yo creo que va a generar nuevas oportunidades, nuevos empleos, nuevos emprendimientos
pero sobre todo le da una mirada distinta a una información interesantísima, y es que el Estado recauda todos los meses, fruto del anticipo, cerca de 9.000 millones de pesos. De esos 9.000 millones de pesos, el 90% lo paga el 5% de las empresas que contribuyen, que son las grandes contribuyentes. Y el resto, el 10% restante, lo contribuyen el 95% de las empresas, que son las micro, pequeñas y medianas. Y es a donde tú quieres llevar Por supuesto. la modificación. Claro. No es a la eliminación total del anticipo. No, porque eso ya no es posible. O sea, el que plantea eso, creo que debe darle otra mirada más, no sé, distinta. Entonces, por eso plantea algo que ya sé que es viable, que ya lo pasé por varios filtros. De hecho, confieso que iba a someterlo esta semana, pero no lo hice por la muerte del diputado Julio Brito. Era el martes, ahí, bueno, la sesión se canceló, finalmente estamos de duelo allá porque un colega ha muerto, y ya lo dejaré para luego de Semana Santa, pero es un proyecto que le prometí a los capitaleños y que lo estaré sometiendo oportunamente. Cuando la gente te escucha hablar de los anticipos, probablemente eso sea como un boost para tu campaña, porque el deseo de que se mejore, se clarifique el tema de los anticipos, que se había dicho en el pasado cuando se aprobó, que más adelante se revisaría para saber si era factible dejarlo de manera permanente o simplemente modificarlo en la medida que se fuera avanzando. Esa fue la promesa que se le hizo al pueblo dominicano cuando se aprobó lo del anticipo. Y mucha gente lo recuerda el día de hoy, sobre todo los empresarios. Volver a tocar ese tema y presentar una propuesta real, una propuesta física en el Senado va a hacer que la gente de verdad crea que tú crees en eso. Y viéndolo tratando de materializarse en un momento de campaña, es muy probable que eso te dé unos cuantos punticos por encima de otras personas que han hablado de muchas cosas, pero que al final no han hecho nada. Yo quiero saber, aparte de la propuesta de los anticipos, ¿qué otras propuestas tienes para incentivar esta campaña o esta carrera a senador que tienes, que va a necesitar que después de que hagas en proceso de la campaña electoral algunos sometimientos de proyectos interesantes, eleves la calidad de esos sometimientos si llegas a la candidatura a senador o si llegas a alzarte con la cinta de senador por el Distrito Nacional? Claro. Bueno, otro eje sobre el cual estoy trabajando y sobre el cual creo que gira la mayor cantidad de digamos, una amplia cantidad de los problemas que tenemos en República Dominicana es la educación. A propósito de que ahora se discute una posible reforma a la Ley General de Educación, que plantea incluso cosas, estuve leyendo, de elevar del 4 al 6% la inversión en educación, y entre otras cosas, también creo importante repensar las tandas extendidas en las escuelas públicas. Y yo le pregunto a los televidentes, ¿para qué sirve hoy fundamentalmente la tanda extendida? Para que te cuiden los niños. Para que el joven esté en la escuela, para que no esté en la casa. Claro, o en la calle. O en la calle, correcto. Y, que es bueno. Sí, no está, bueno. no está mal. Resuelve un problema social, sin duda. Para los padres o en las casas monoparentales, que también son bastantes. Pero bueno, hoy el niño o el joven se alimenta bien, duerme, juega, no sé qué, y llega a la casa cansado y listo para el próximo día. Yo creo que tenemos que repensar ese espacio que hoy sirve de ocio, más que otra cosa, para aplicar el modelo educativo STEAM. Estamos hablando de ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas, y digo STEAM porque también va de la mano de arte y la cultura. Yo creo que los pueblos realmente educados, cultos y conocedores de su historia son aquellos que se acercan más al pleno desarrollo. Educación es sinónimo de libertad, literalmente, y es cuando los pueblos están realmente educados y cuando implementamos sistemas como este, innovación, robótica, programación, educación vial, que es una propuesta también que tengo, porque yo creo que es importante, sobre todo los capitaleños que vivimos eternamente en un tapón, pensar en lo maleducados que somos muchas veces como guías en la calle. Yo creo que es parte del problema, pensar en educación vial, el teórico, desde pequeños, educación financiera, educación nutricional, hasta aprender a comer, alimentarnos adecuadamente desde pequeños. Yo creo que ayudaría a los jóvenes no solamente a prepararse para los retos del presente, sino también navegar con eficiencia hacia la economía del futuro. Así que apuesto mucho a la educación, es una propuesta que tengo, que en el marco de una revisión de la Ley General de Educación, en una posible reforma que ya se plantea, o como política pública directamente la estaré defendiendo del Senado de la República. Omar, eso de más diputados usted buen fresco, eso se usaba para reflejar la calidad del diputado, que era una ofensa que le llamaran diputado, y al que le decían eso reaccionaba. El Congreso ha avanzado en calidad, creo yo, institucionalidad, pero todavía se dice que no se leen los proyectos. Mira el de la ley del DNI. Dice Tobías Crespo, era el vocero de la bancada, de la Fuerza del Pueblo,
Sí. que se aprobó sin que lo leyera y que eso fue presentado precipitadamente el último día. Incluso Abenego, el periodista del Caribe que cubre el Congreso, hizo un meticuloso trabajo de las actas de la comisión. Y ahí se evidencia que estaban conscientes que era inconstitucional y como quiera le dieron para allá. No sé si tú eres de lo que lee los proyectos, y excúsame la comparación, pero yo veo aquí, en una crónica del periodista, él mismo dice joven periodista, debe ser joven, Jesús Vázquez, que en cuanto a la Fuerza del Pueblo, que ocupa 18 escaños en la Cámara Baja, 8 votaron que sí, la ley del DNI, nadie se abstuvo y 2 se abstuvieron. ¿Cómo si nadie? Nadie se opuso, 2 se abstuvieron y 8 no asistieron. Vamos a hacer la comparación entre los proyectos que se leen y la asistencia, y la calidad del congresista. Sí, bueno, mire. Tomando esta ley como referencia. Claro. Y el papel que tú jugaste. Claro, mire, en mi paso por la Cámara de Diputados he aprendido bastante. Ha sido una curva de aprendizaje interesantísima en la que uno ve y nota cosas que jamás se habría dado cuenta de no haber participado y ser miembro de un Congreso Nacional tan plural como el nuestro. Y en el paso del tiempo me he dado cuenta que a veces es mucho más lo que no se ve que lo que se ve. Y ahí, de alguna manera, defiendo a los colegas en el sentido de que es mucho el trabajo que se hace en comisiones, pero esa parte no se televisa, no se ve, no se transmite. Que de hecho yo estaría muy de acuerdo con que se transmitiera públicamente lo que se trabaja en las comisiones. Claro. Pero también hay que reconocer que en ocasiones llegan proyectos al hemiciclo para que se vote, que quizás no ha contado con un estudio riguroso, quizás no todo el mundo está debidamente edificado sobre el proyecto. Existen las famosas líneas que se bajan y se votan por cosas que no se sabe exactamente por lo que se está votando. Ejemplo de ello fue esta ley del DNI. Yo lo que sí creo es que experiencias como esas nos dan una lección para que no hagamos eso, porque el dominicano, los electores no votan por los legisladores para que aprueben cosas sin leerlas. Yo creo que tenemos que ser definitivamente más responsables todos, O sea, nos incluimos todos porque yo soy parte de ese cuerpo. Ser responsables, ser acuciosos, ser meticulosos. Yo creo que tenemos que ir siempre como al detalle. Y sobre todo fijarnos si las piezas que aprobamos son constitucionales, yo creo que como de rigor. Por lo que son errores inaceptables, sucedieron lamentablemente, y lo que tenemos que corregir para hacer un trabajo que el dominicano se sienta realmente orgulloso de sus legisladores. Déjame dar una información ahí. Una comisión de abogados de la Sociedad de Diario y el Ejecutivo ya consensuó una serie de modificaciones y se le entregó al presidente Abinader de lo que hay que modificar de esa ley, lo que hay que esperar que el presidente de la República proceda y lo reenvíe con cierta modificación. Ojalá lo envíe cuanto antes, porque ahora que estamos en campaña electoral, el trabajo en el Congreso se hace un poco complejo, porque todo el mundo está en reelección. Entonces, ¿se ponen más eficientes los legisladores? Más eficientes. No, más ineficientes, sí, porque no legislan no, nada. Trabajamos igual, porque trabajamos. Coyunturalmente quieren, y es legítimo, exhibir el éxito de algunos proyectos, claro, que les pueden ayudar a motorizar la campaña. Claro. Entonces eso puede ponerlos eficientes. Y justamente porque puede darse eso, es que espero que lo envíe cuanto antes para demostrar esa eficiencia en el Congreso Nacional, para aprobarlo cuanto antes esa modificación. Omar, ayer la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ha emitido una guía sobre protección internacional para las personas refugiadas de Haití. Y ha dicho, reiteramos el llamamiento a todos los estados para que no devuelvan por la fuerza a las personas de Haití, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo se haya denegado. Ha dicho también que ha recordado a los estados que es imperativo asegurar que las personas de Haití que necesiten protección internacional de ACNUR sean beneficiadas con este tipo de tratamiento. ¿Cuál es la posición de Omar Fernández y de la Fuerza del Pueblo sobre brindar condición de refugiados a los ciudadanos haitianos en la situación en la que nos encontramos hoy? Mira, Catherine, lo que sucede es que ese lenguaje, esa forma, ¿verdad? En principio, caramba, te hace como reflexionar y pensar sobre cuán oportuno podría ser uno otorgarles esa condición. Sin embargo, me parece a mí que en condición de vulnerabilidad se encuentran los 10 millones de haitianos en este momento, porque es una situación, es una crisis nacional. Entonces le preguntaré yo a Naciones Unidas, ¿la República Dominicana qué debe hacer? ¿Recibir a los 10 millones de haitianos que se encuentran en condición de vulnerabilidad? Por supuesto que no. Este es un país soberano, este es un país independiente y un país que toma sus propias decisiones sobre cómo hace
o sobre cómo pone en marcha su política migratoria, uno lamenta mucho lo que sucede en Haití. Y me parece a mí, o mejor dicho, estoy totalmente seguro de que República Dominicana es el país más interesado en que Haití esté bien, porque mientras mejor está Haití, menos problemas le transfiere a la República Dominicana. Incluso es un problema que ya no solamente exclusivamente hacia los dominicanos, es de la región. Ya los haitianos se van a Centroamérica, se van a Sudamérica y se van a Norteamérica también. Entonces, si los devuelven de todos lados, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que tengamos que recibirlos y recibirlo todo y sobre todo poner en peligro la propia seguridad de los dominicanos? Aquí tenemos demasiadas situaciones ya como para complicarnos aún más la vida, por lo que Naciones Unidas que intente buscar otra alternativa porque no creo que esa sea la más viable. Eso va en perjuicio de los dominicanos. Omar, si tú fueras el presidente de la República, estamos haciendo un ejercicio de paralelismo en este momento porque estás involucrado en la política y tienes la posibilidad de opinar en temas de orden nacional. Si tú fueras quien tomara las decisiones por los 10 millones de dominicanos, ¿cuál sería tu posición frente a la situación que tiene el vecino país de Haití, la posición que tiene la comunidad internacional y lo que podríamos nosotros considerar una especie de apatía en cuanto a comportamiento desde hace algún tiempo, en cuanto República Dominicana empezó a denunciar pública e internacionalmente la situación que pasaba en Haití? Se llegó a este momento porque se permitió que las cosas llegaran hasta este momento. ¿Cuál sería la decisión o quizás las dos decisiones que tomarías tú si pudieras decidir qué sería en el país en una coyuntura como esa, tomando en consideración el panorama internacional y de las figuras internacionales que deberían trabajar para intervenir o buscar una salida al tema de Haití? Reforzar la seguridad en la frontera, mantener abierto el comercio entre ambos países mientras se pueda, pero sobre todo, y aquí siempre debo reconocer que ha sido acertado diríamos, los esfuerzos del gobierno en continuar acudiendo a la comunidad internacional y seguir trabajando las vías diplomáticas. Yo creo que ese siempre será como la primera opción, acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, acudir a la OEA, a todos los foros internacionales que permitan que la República Dominicana continúe de alguna manera expandiendo el mensaje que ya va llegando a otros países, porque vimos recientemente cómo Estados Unidos ya habló de una primera ayuda de tipo económico a Haití para ayudar a apaciguar un poco la situación, de forma que va dando resultados, no a la velocidad que uno quiere, pero siempre apostaré por la vía de la diplomacia, por la vía pacífica, que otros países se involucren. Lamentablemente solo lo hacen los que ya ven sus intereses envueltos, pero sí creo que esa es como la primera opción a agotar. Ahí debo reconocer que se ha hecho bien, pero sin dejar de un lado no solamente el llamado a la comunidad internacional, sino poner atención a lo que nos pasa aquí. Mayor seguridad en la frontera, te diría incluso mayores incentivos a los militares apostados en la frontera, que hacen un trabajo heroico, y continuar, o mejor dicho, permitir que se continúe el comercio entre ambos países, que si ponemos en la balanza, va bastante a favor de los dominicanos. O sea que mantener eso mientras se pueda. O sea, tú lo tendrías abierto para todos los rubros, porque ahora hay una restricción para ciertos productos. Tú lo tendrías abierto en sentido general con un comercio normal como estaba antes de la crisis por el canal del Río Masacre. Mira, si vamos a lo del Río Masacre, finalmente ¿en qué terminó? Entonces, viendo el desenlace de aquello, en comparación con cómo ha afectado el que se haya limitado el comercio, con los productores, vendedores, comerciantes de la frontera, tendríamos como que comparar si finalmente el abrir la posibilidad de que no haya limitaciones, sino que se comercialice todo como estaba antes, y qué implicación tendría eso con el tema del río, que probablemente sería ninguna. Entonces yo no tendría ningún problema con abrir el comercio para que le siga yendo mejor a los dominicanos, sin duda. Omar, no conozco de manera integral tu programa, tu propuesta, pero la figura y la experiencia del papá que juega en la campaña del hijo. Tú reivindicas, por ejemplo, yo soy el hijo del que hizo el metro, del que prometió al Nueva York chiquito. O sea, cómo se integra las realizaciones y la figura, 3 veces presidente de la República. Claro. Bueno, ser hijo de mi padre es un gran orgullo. Sin duda de él he aprendido bastante. Él me aconseja a menudo. Yo le solicito alguna recomendación sobre cosas que debo hacer. Pero lo cierto es también que él tiene su campaña, que es nacional,
y la mía, que es en la capital, bueno, pues nos obliga, ¿verdad?, a estar en permanente contacto, pero cada cual con su agenda, por lo que sin duda que influye bastante. No hace falta uno como está recordando cada obra, porque los dominicanos observan y ven. Es como difícil caminar y no pisar alguna obra que hicieron todos los gobiernos, todos. Pero sí le diría que yo, en mi caso, diríamos, me auxilio bastante de él, pero siempre entendiendo que tengo mi propia identidad, mi propio camino, mis propias ideas, y debo concentrarme en mi electorado, que es el de la capital. No te pregunto por la madre, porque tú dices que es la asesora de campaña. Sí, prácticamente. Bastante que me asesora. Omar, hay otro tema que está sobre la mesa y tiene que ver con qué estamos haciendo por las cárceles del país. Un sector absolutamente desatendido, no solo por esta administración, sino también por las anteriores, y de eso no hay que dar demasiados datos. Ahí están los resultados. Hoy hay 13 víctimas al menos calcinadas en un incendio en la cárcel de La Victoria. Desde la perspectiva legislativa, ¿cuáles son los esfuerzos reales que se han hecho o que si ustedes han hecho como Fuerza del Pueblo? ¿Y qué consideras que se debe hacer en ese sentido para tratar de alguna manera de cambiar el escenario, ¿no? Sí, mira, lo primero es lo siguiente. Ninguna vida debe perderse bajo esa situación, ¿verdad? Es muy lamentable lo que ha ocurrido en la cárcel y no 13, no, ni una debió morir de esa forma, pero es muy lamentable y nuestra solidaridad con la familia. Ahora bien, esto abre una discusión que es lamentable que sea por esto, pero abre una discusión sobre la posibilidad de modelos que sabemos que existen en otros países que podrían estudiarse su factibilidad en la República Dominicana. Ahora que está de moda la alianza público-privada, ver la posibilidad de que las cárceles fueran administradas por sector privado y que las haga realmente rentables, que las haga administrativamente rentables. O sea, ver la posibilidad de que los internos, como le llaman, puedan ser productivos, que aprendan, que salgan realmente reformados de la cárcel para volver a insertarse en la sociedad, pero de repente que tengan algún oficio que les sirva al pueblo dominicano. Óyeme, hasta la confección, no sé, de los uniformes de las escuelas para los estudiantes, acciones comunitarias que le den algún tipo de que ayuden a la sociedad. Claro. En fin, yo creo que explorar la posibilidad de un modelo mixto, público-privado, la administración de las cárceles, es como algo que podríamos estudiar, porque definitivamente lo que le cuesta a las cárceles... ¿De administración y también construcción? Bueno, la construcción hoy es por licitación que se hace, al final es el sector privado que la construye. Okay. Pero me pienso que la administración, porque definitivamente cuando el Estado administra, no es que por eso es malo, debo aclarar, pero en el caso de las cárceles como que me parece que es algo ineficiente, entonces... a juzgar por los resultados. A juzgar por los resultados. Podría ser eficiente, sin duda. Ahora, pensar en el hacinamiento que tenemos hoy en las cárceles, la corrupción carcelaria que se da. O sea, hay negocios de todo tipo dentro de una cárcel, colmado, no sé, hasta ferretería, de todo hay dentro de una cárcel. Y eso, las cárceles no están concebidas para eso. Gracias Omar por tu participación. Hay que reconocerle inteligencia emocional a Omar. En el debate, yo menciono el Nuevo Diario, yo sé que hay otras entidades. A Vinicito era el perro de presa para que Guillermo se concentrara en su propuesta y no luciera. Estaba estructurada esa fue la sensación que dio. Pero si no era así, así salió. Cuando hablo de inteligencia emocional es que él no acepta provocaciones. Y sigue Omar como si... No, y se sonreía. Si su reino no fuera de este mundo, ¿entiendes? Es duro, don Nelson. Esa es la influencia de la mamá. Lo mantuvimos firme. Gracias. Gracias a usted. A la pausa.